Bueno, buenos días otra vez, ya estamos aquí. Hoy vamos a dar una pequeña clase sobre las características fundamentales de la industria, antes de empezar ya a clasificarla y tal, ¿no? Recordemos que estamos en las páginas 174 y 175 del libro y vamos a definir en principio lo primero, qué es la industria, ¿vale? Vamos a ver, la industria es todo un conjunto de actividades que sirven para transformar una materia prima en un producto elaborado. Y para ello tiene que utilizar, indefectiblemente, máquinas y energía. ¿Por qué digo esto? Pues porque mirad, la humanidad lleva milenios fabricando cosas desde la primera hacha de piedra que se hizo hasta pues la cerámica, la ropa que se hacía, pues qué sé yo, en el Imperio Romano. Pues bien, todo eso no se puede considerar industria porque no concurren una fuente de energía, una máquina y una fábrica, que es el sitio donde se hace. Todo lo que no tenga una fuente de energía, una máquina y una fábrica se considera producción artesanal. La industria es típica de los países desarrollados, sobre todo cuando están en su fase de desarrollo. Cuando ya se desarrollan mucho, como vimos en clase, tienden a abandonar la industria, que es lo que le ha pasado a España, y ahora se está notando, para dedicarse al sector terciario, que da más dinero y suele tener menos costes, y le deja la industria a países pues, como China o como otros países del mundo que están en vías de desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Volvemos a nuestra industria. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes de que hubiera máquinas no había industria? Pues técnicamente no. ¿Cuándo empieza, por lo tanto, la industria? Bueno, pues empieza cuando se produce un fenómeno en Inglaterra a finales del siglo XVIII, que se llama la Revolución Industrial. ¿Cómo se producía antes? Antes se producía en pequeños talleres que había en las ciudades, donde pues vivían pues el maestro de taller, unos cuantos oficiales, unos cuantos aprendices y con un sistema de gremios. Esto deberíais acordaros del segundo de la ESO. Después se pasó a un sistema que se llamaba el Domestic System, que no viene en vuestro libro, que era muy sencillo. Cada trabajador, normalmente gente del campo, tenía en su casa herramientas suficientes para hacer una parte de un proceso de producción, por ejemplo, para tejer un hilado de algodón, por ejemplo. Y cuando no era época de trabajar en el campo, pues un empresario le llevaba la materia prima a su casa, le decía, toma un montón de algodón, vuelvo cuando lo tengas hilado. Y pues al cabo de unos días, pues volvía, recogía el producto y le dejaba más materia prima y así lo hacía con un montón de casas. Por eso se llama el Domestic System. Pero bien, a finales del siglo XVIII en Inglaterra todo cambia. ¿Por qué cambia en Inglaterra y por qué a finales del siglo XVIII? Lo veremos muy bien en cuarto, cuando nos toque el año que viene, pero en Inglaterra en el siglo XVIII pues, se produce una serie de acontecimientos juntos muy particulares, ¿no? Primero crece la población porque producen más comida, hay menos guerras y epidemias. Entonces esta población que vivía sobre todo en el campo pues se va a las ciudades y al irse a las ciudades pues ya necesita comprar cosas. La gente en el campo se fabricaba sus cosas. En la ciudad pues no tienes ovejas para sacarle la lana, ¿no? La tienes que comprar. Y por lo tanto hay demanda de productos industriales. A la vez esta gente que vive en las ciudades, que se ha tenido que ir del campo, porque eran muchos, necesita trabajo y por lo tanto está dispuesto a aceptar cualquier trabajo que le ofrezcan, aunque esté muy mal pagado y sean muchísimas horas. El gobierno inglés a la vez es un gobierno de monarquía parlamentaria, lo veremos también el año que viene, y por lo tanto es más proclive a invertir en la industria, no como los gobiernos como el español, por ejemplo, que es una monarquía absoluta y pasa absolutamente de todo. Luego tenemos el tema de las colonias y la producción de algodón, en lo que ahora son los Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, que eran colonias británicas. En fin, muchas cosas a las que se añade que además en Inglaterra hay unos muy buenos yacimientos, tanto de carbón como de hierro, que van a ser imprescindibles. El hecho es que, como os digo, a finales del siglo XVIII, en Inglaterra empieza lo que se llama la revolución industrial. Comienza basándose en el carbón, en el hierro y en la industria textil del algodón. Y comienza pues con la invención de la máquina de vapor fundamentalmente, que hace que empiecen a desarrollarse un montón de máquinas de hilar, de tejer, de cortar, se desarrolla también el ferrocarril, se desarrollan los altos hornos, que es donde se convierte el mineral de hierro en placas de hierro y posteriormente cuando se inventa el convertidor Bessemer en acero. En fin, todo esto hace que toda la sociedad inglesa empiece a cambiar. A esto se le suma, por ejemplo, la división del trabajo. Ya antes, pues qué sé yo, un fabricante de zapatos artesanal, pues hacía la suela, él cosía, él cortaba el cuero, él lo pegaba, y ahora no. Ahora cada trabajador se va a especializar en una cosa.
En cuestión de una fábrica de zapatos, por ejemplo, pues unos solamente cortarían suelas, otros pues solamente cortarían el cuero, otros simplemente lo ensamblarían y otros simplemente pondrían los cordones, ¿de acuerdo? Esto se llama especialización del trabajo. ¿Y dónde se va a hacer esto? En grandes edificios donde haces de todo y que se llaman las fábricas, que antes tampoco no existían. Pasamos, por lo tanto, del taller y del domestic system, del domicilio, a la fábrica. Todo esto va a llevar a que haya una producción a gran escala. Por lo tanto, fijaos, ya lo tenemos todo. Energía, el carbón, máquinas, la máquina de vapor, que es lo que lo mueve todo, producción a gran escala en las fábricas y especialización o división del trabajo. Esto va a tener un montón de consecuencias. Primero en Inglaterra y luego en el resto de Europa cuando se vaya extendiendo. Primero a Europa y luego a Estados Unidos y a Japón, ¿no? A Europa llegará pues a Francia, a Bélgica y después a Alemania también. ¿Y qué consecuencias trae? Pues un montón. Aumento de la producción, descenso de los precios de los artículos, un montón de cambios en las ciudades, porque la gente se va todavía más del campo a las ciudades, porque en el campo sigue sin haber trabajo, cada vez hay menos porque meten máquinas, y sin embargo en las ciudades hay trabajo en las nuevas fábricas, crecimiento enorme de las ciudades, tal y como las conocemos ahora, súper contaminadas además, ya os lo contaré, y la aparición de dos nuevas clases sociales que van a ser las que corten todo el bacalao durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Por un lado la burguesía, que ya existía, que eran los comerciantes y estas cosas, lo visteis el año pasado, y que ahora se van a convertir en los dueños de las fábricas. La burguesía van a ser los grandes empresarios, los dueños de las fábricas. Y por otro lado, los obreros de las fábricas, que se llaman el proletariado. Viene de una palabra latina porque su única riqueza es su capacidad de tener prole, es decir, descendencia. Es su potencialidad de tener más hijos para que trabajen en las fábricas cuando ellos se mueran, y esa es su única riqueza, digamos, que se les reconoce, ¿no? Una clase obrera, los proletarios, que van a tener unas condiciones de vida al principio absolutamente lamentables y que van a estar en pugna, en lucha contra la burguesía durante bastante tiempo en defensa de sus derechos y estas cosas, ¿no? Bien, en una segunda fase esta revolución industrial pues va avanzando ya en el siglo XIX, cuando se desarrollan como fuentes de energía la electricidad y el petróleo. Esto lo vimos en la clase anterior. Y esto lleva a que aparezcan un montón de sectores nuevos. Por ejemplo, las telecomunicaciones, el teléfono, el telégrafo, los transportes, el coche, el camión, el avión, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? La industria química ligera, la industria absolutamente de todo, ¿no? Ya en el siglo XIX. Y además en el siglo XIX se aplica un nuevo modelo de producción que se llama el Fordismo. ¿En qué consiste el Fordismo? Bueno, se llama así porque lo aplicó un señor que se llamaba Henry Ford en su fábrica de automóviles Ford, que todavía existe. Y consistía en una brutal especialización del trabajo y en la producción en cadena. Es decir, no vamos a producir 1000 coches, no, vamos a producir 1000 grupos de ruedas, 1000 motores, 1000 carrocerías, 1000 tapicerías y 1000 volantes, toda la vez, a la bestia. Y después en otro sitio vamos montando los coches y siempre tendremos tapicerías, volantes, carrocerías y motores para montar nuestros coches. Y todos los coches serán absolutamente iguales dentro de cada modelo, con lo cual sus piezas serán intercambiables. Esto es el Fordismo. Como os podéis imaginar, con la producción en cadena, la producción se dispara y los precios van bajando. A la vez, y esto no viene en vuestro libro, durante el siglo XIX las empresas van a empezar a concentrarse. Esto se llama el proceso de concentración industrial. Empresas relativamente pequeñas empiezan a fundirse unas con otras, formando lo que se llaman trusts, que ahora en la mayoría de los países están prohibidos. Hay una ley en Estados Unidos, por ejemplo, que es la ley Sherman Antitrust. ¿En qué consiste un trust? Pues, por ejemplo, suponed una empresa que fabrica, pues qué sé yo, vías de tren, pero que no le compra el hierro a nadie porque ella misma posee minas de hierro, y ella misma posee altos hornos, y ella misma posee toda la maquinaria. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si una misma empresa tiene todos los procesos del sistema de producción desde abajo hasta arriba, sus productos van a ser muchísimo más baratos que los de la competencia, que tiene que comprar sus materias primas y por lo tanto va a hundir a la competencia. Esto se considera competencia desleal y por lo tanto en muchos países están prohibidos, en otros no, ¿eh? Microsoft, la de Bill Gates, la de Windows, le tuvieron que aplicar la ley antitrust porque se estaba pasando y estaba controlando todo el mercado, ¿no? Bien, junto con los trusts están los cárteles.
que también son ilegales, pero que se hacen. Que no es una unión de empresas, son empresas que se ponen de acuerdo para pactar los precios. Por ejemplo, las petroleras, que dicen, aunque ahora mismo el petróleo esté bajando, nosotros la gasolina la vamos a seguir vendiendo a tal precio y nunca hacemos rebajas. ¿No os habéis dado cuenta que podéis ir al Carrefour, por ejemplo, y comprar un 3x2 en Coca-Colas, que vale 1 y algo el litro? Compráis 3 y os cobran 2. Y sin embargo, en una gasolinera jamás os venderán 3 litros de gasolina al precio de 2. ¿Por qué es eso? Pues porque los precios están pactados, no hacer ese tipo de cosas. Como no tienen más remedio que echar gasolina, pues tendrás que tragar con los precios. Eso es ilegal, pero claro, demuéstralo. Y la última gran concentración empresarial es el holding, que esta es legal si no se hace para propósitos ilegales, claro, que consiste en una sola empresa que tiene un montón de empresas de distintos sectores, pues qué sé yo, empresas de transporte, de alimentación, hostelería, un equipo de fútbol, por ejemplo, como el Rayo, que pertenece, el Rayo Vallecano, el de mi barrio, que pertenece a un holding, que es Nueva Rumasa, o pertenecía al menos, ¿no? Y estas empresas pues colaboran entre sí. No es ilegal, pero es muy fácil saltarse la legalidad. Bien, como veis la cosa va creciendo a lo bestia. Ya en el siglo XX habrá una tercera revolución industrial, que será la de la informática y la electrónica. Y en el siglo XXI pues estaremos asistiendo, yo estoy seguro, a una cuarta revolución industrial o a una quinta, ya he perdido la cuenta, con el 5G. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Cómo se clasifican estas industrias? Para que ya empecemos a hablar seriamente, y esto es muy importante. Vale. Bien, por un lado, según su modernización, tenemos industrias maduras e industrias de tecnología punta. Una industria madura sería la industria textil, lleva cientos de años haciendo camisetas. ¿Vale? Una industria punta pues sería la microelectrónica, por ejemplo, o la industria aeroespacial. Pero la clasificación que me interesa no es esa. La clasificación que me interesa es en función de el peso y la utilidad del producto. Y aquí, por favor, mucha atención. Las industrias se clasifican en 3 grandes grupos. Industria pesada, que se llama también industria de base. Industria semipesada, que se llama también industria de bienes de equipo. E industria ligera, que se llama también industria de bienes de consumo. Es muy sencillo. La industria de base o industria pesada lo que hace son materiales que van a utilizar todas las industrias. Es decir, la siderurgia, que es la fabricación de hierro y de acero, y por extensión de todos los metales. La metalurgia hace aluminio, hace hierro, hace acero, hace hojalata, hace lo que sea necesario y lo vende. La petroquímica, que es la que hace derivados del petróleo, que hace, por ejemplo, también plásticos. Los plásticos también vienen del petróleo y también hace combustibles. Y con esos plásticos que hace, pues otras empresas hacen un Tupperware, por ejemplo. La química pesada, que produce simplemente, pues qué sé yo, lejías, ácidos, jabones, disolventes, pinturas, barnices, y luego otras empresas utilizan esos productos químicos para elaborar sus productos. Como veis, es la industria de base o industria pesada, y esta también hay la cementera. ¿Vale? La segunda hemos dicho que era la industria semipesada o de bienes de equipo. Esta lo que produce son máquinas y herramientas para hacer ya los otros bienes. Fundamentalmente produce máquinas, motores, equipos de transporte. Cuando digo equipos de transporte me refiero a camiones que se utilizan para el transporte, a grandes barcos, a ferrocarriles. Es decir, produce lo que van a necesitar las otras dos, una para elaborar las materias primas industriales y la otra para ya hacer lo que nosotros vamos a consumir. Semipesada o bienes de equipo. Y finalmente, la industria ligera o bienes de consumo. La industria ligera o bienes de consumo es la que produce cosas para que nosotros las consumamos. ¿Vale? Se llama ligera porque utiliza normalmente maquinaria menos pesada y porque sus productos pesan menos, son menos grandes que los otros, ¿no? ¿Y esta pues cuál es? Pues la industria alimentaria, por ejemplo, la industria textil, la industria del automóvil, la industria química ligera, pues qué sé yo, la industria del mueble, un montón de ellas, tenéis aquí un montón de estas. Electrónica de consumo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Esto es un bote de garbanzos. Os tapo la marca, ¿vale? Es un bote de garbanzos. Este humilde bote de garbanzos ha necesitado la participación de las 3 empresas, perdón, de las 3 industrias. Esto es metal,
y esto es vidrio. Y esto lo ha fabricado una industria de base, una industria pesada, que ha fabricado vidrio y ha fabricado esta hoja de lata para hacer la tapa. Y además ha fabricado el papel y la tinta de la etiqueta. Industria pesada, ¿eh? Luego ha habido una industria semipesada que ha fabricado una máquina y esa máquina es la que mete los garbanzos dentro del bote y los esteriliza de manera que sean una conserva que espero que me dure un tiempecito y no se me eche a perder. Por lo tanto, fijaos, también ha habido la industria semipesada que ha hecho la máquina que envasa estos garbanzos. Y finalmente ha habido una industria ligera, que es la industria alimentaria, que es la que ha envasado estos garbanzos y los comercializa con una conocida marca. Si os dais cuenta, para un humilde bote de garbanzos han tenido que concurrir los tres tipos de industria. Vamos a ver esta camiseta, ¿vale? Esto es una simple camiseta de algodón. Aquí ha tenido que concurrir también las tres industrias. Una industria pesada que ha fabricado los tintes y que ha fabricado la tela en grandes cantidades. Una industria semipesada que ha fabricado la máquina que hace las camisetas con esas materias primas. Y luego una industria ligera que ha sido la que, utilizando esa máquina, esos tintes y ese tejido de algodón, ha hecho esta preciosa camiseta y la ha vendido para que yo me la compre y me la ponga, ¿vale? Prácticamente en todos los productos que vosotros utilizáis en el día a día, vuestros móviles, un bolígrafo, una maceta, una sábana, concurren las tres industrias. Bien, por favor, esta clasificación es muy importante y es básica para los siguientes pasos. Tenéis una tabla en la página 175 que me gustaría que tuvierais bien clarita abajo en vuestros cuadernos, ¿vale? Pues muchas gracias y espero que estéis todos y todas muy bien. Hasta luego.